Buenas y celestes días, tardes, noches, familia celtista. Bienvenidos a la entrevista al ex técnico del Celta B, Rubén Albés, también ex técnico del Hermannstad rumano, del Valladolid Promesas, el Dense, entre otros. Y para acompañarme en esta entrevista tenemos con nosotros a Marti. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Encantado de estar con Rubén Albés, el técnico del playoff de ascenso. Tenemos con nosotros también a Abdón. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Un placer, como siempre, estar aquí con vos. Y tenemos a nuestro querido Guti. ¿Qué tal? Hola, moitas gracias por invitarme, estoy muy contento de poder estar aquí, Óscar. Y por supuesto darle las gracias a Rubén por aceptar la invitación y esperemos que se lo pase bien en la entrevista, que es lo prioritario, ¿no?, en nuestras entrevistas. Bueno, Rubén, te vamos a empezar preguntando. Marci, creo que querías hacer la primera pregunta tú. Sí, bueno, mira, yo te quería preguntar, después de una temporada y media en Rumanía, dejaste el pasado mes de enero de ser técnico del Amsterdam. ¿Cuál es la experiencia y qué cosas aprendiste? Ya no solo a nivel futbolístico, sino solo a nivel cultural, porque el tema de ir a otro país siempre sabes que tienes que adaptar y siempre aprendes cosas. En ese sentido, ya no solo a nivel futbolístico, no te limites a eso, que seguramente aprenderías muchísimo, pero en el plano cultural y personal también quería que nos contaras un poco cómo podría ser otro país, cómo te sentiste allí, en la cultura de... Creo que la experiencia... ¿Cómo te adaptaste también? Creo que la experiencia en Rumanía fue realmente buena. Es cierto que cuando sales a entrenar al extranjero todo es más difícil porque por un lado es un idioma diferente, por otro lado es una cultura diferente, lo cual implica que las personalidades de la gente con la que te relacionas en el día a día pues en determinadas cosas sean opuestas a la nuestra, pero la verdad que deportivamente pues fue una experiencia brutal porque llegamos a una situación para salvar al club del descenso, lo conseguimos y ese mismo año pues conseguimos la mejor clasificación de la historia del club, ¿no? Entonces eso ya es un paso importante y este segundo año pues la situación pues bueno, fue una situación bastante atípica, los resultados nos acompañaban dentro de que éramos un equipo humilde dentro de Rumanía y la llegada de un nuevo director deportivo pues bueno, su idea era cambiar determinadas cosas, sentía que no había feeling, hablamos con el presidente y buscamos el mejor acuerdo entre las ambas partes pues para poder salir. Y a nivel después, lógicamente personal, pues el hecho de conocer pues, un país diferente con su cultura, con su comida, con su lengua, permitirnos abrir la mente a otro tipo de otra manera de hacer las cosas. Y después, pues bueno, hacer ese esfuerzo por entenderlos para poder comprometerlos y sacar el mejor rendimiento. Yo creo que todo lo que es viajar fuera y sobre todo poder vivir, ya no solo como turismo, sino poder vivir, te permite ampliar tu visión, te permite aprender de mucha gente diferente y por lo tanto te hace crecer como persona, ¿no? Yo creo que para ser buen entrenador hay que ser buena persona, por lo tanto ese es uno de los primeros pasos que entiendo que te da. Te iba a preguntar si te arrepentirías de haberte ido allí, pero por tu respuesta ya intuyo que no te arrepientes de haberte ido. No, la verdad que no. Al final hemos podido disfrutar también del reto de trabajar realmente en un fútbol profesional, porque creo que a veces cuando pensamos en ligas como Rumanía, ligas como Chipre, Grecia, las vemos muy por debajo de lo que realmente son, ¿no? Estamos hablando de que lógicamente no están en el top 5 de las ligas europeas, pero están en un segundo escalón de ligas donde el nivel de los futbolistas, pues lógicamente salto. Aún este pasado mes de enero se vendió un futbolista de este agua por 15 millones de euros al Parma, ¿no? Eso te dice que hay futbolistas realmente buenos y que la liga es muy competitiva. Y el hecho de haber podido competir en esa liga profesional, sentirme profesional, luchar, ya que el primer recibimiento fue complicado, porque al final en Rumanía no tienen muy buena aceptación del entrenador extranjero y al jugador extranjero también le cuesta mucho ganarse el respeto, y que ahora mismo tengamos ese respeto allí, sonemos para algún club en este final de temporada, de poder volver a Rumanía para algún club, pues eso habla de que hemos hecho bien las cosas y sobre todo que nos hemos integrado, nos hemos adaptado a un país diferente, porque creo que eso también forma parte de los entrenadores o las personas cuando vamos a otro lado, intentar asumir
determinadas costumbres, manteniendo lógicamente lo que somos nosotros, pero hacer el esfuerzo por comprenderlos y adaptarnos. Igual que cuando viene un futbolista extranjero al Celta, le pedimos, ¿no?, que sienta lo que es el Celta, ¿no?, es que sienta nuestras tradiciones, que sienta esa manera de entender el club, ¿no? Pues yo creo que también nosotros tenemos que hacer esa labor cuando vamos fuera de conseguir lo mismo. Yo, Rubén, te quería preguntar, este club se fundó en 2015, si no me equivoco, el equipo del Hermannstadt. ¿Qué te atrajo del proyecto? Porque tú anteriormente estuviste en el UCAM Murcia. ¿Qué te atrajo del proyecto para decir, bueno, vamos a poner rumbo a Rumanía, esta liga, pues vamos a ver cómo se nos da? O sea, ¿qué te sedució del proyecto del Hermannstadt? Bueno, por un lado que yo soy una persona que me mueve mucho los retos, ¿no?, las situaciones diferentes, ¿no? Yo ya había trabajado en el extranjero, había sido segundo entrenador en uno de los mejores equipos de Marruecos, en el Wydad de Casablanca, y me apetecía otro challenge en el extranjero. A partir de aquí llegó esta posibilidad, yo ya estaba buscando alguna posibilidad fuera. Al final era una primera liga europea de la región UEFA, lo cual tiene su valor. Por otro lado, había visto al equipo durante una semana y entendía que tenía posibilidades de sacarle más rendimiento del que le había sacado hasta ese momento. Y por otro lado, quería seguir creciendo como entrenador, retándome como entrenador y seguir evolucionando, ¿no? Entonces se juntaron las tres partes, además nos pagaban, entonces para adelante. Dale, Guti. Bueno, eu quería preguntarche pola túa etapa previa antes de ir ao Celta B, no Eldense no Valle de Promesas. Que te quedas desa etapa? Que foi o mellor desas dúas etapas antes de entrenar o filial do Celta? Pois a verdade é que no Eldense foi a miña primeira experiencia na segunda B. Cheguei ao equipo como a primeira adestrador a falta de 10 xornadas para rematar a liga. Estamos nunha situación moi complicada, nunha situación de descenso. A verdade é que tivemos moitísima conectividade cos xogadores, sentíamos moitísimo ese feeling e atopamos a maneira de salvar o equipo, nos salvamos no play-out. A verdade é que estábamos bastante hundidos nese momento, conseguimos 5 victorias, 5 derrotas e no play-out, xa che digo, contra o Avilés ali ganamos un 4 e polo tanto xa prácticamente tiñamos a salvación. E a verdade é que toda a cidade volcouse e foi unha experiencia moi boa. E no Valladolid foi a miña primeira experiencia nun filial e tiven en 2 etapas. Comecei no filial, nesa primeira temporada subíronme ao primeiro equipo como a segundo adestrador de Miguel Ángel Portugal, por lo tanto puiden disfrutar da segunda división, sobre todo nun equipo que a súa obrigatoriedade era de subir a de categoría, non o conseguimos, esa é a verdade tamén. E o seguinte ano xa estive toda a tempada porque non me sentí a gusto como a segundo adestrador. Penso que, bueno, que nese sentido non acabei de conectar co meu rol e, polo tanto, tentei axudar no que podía, pero pensaba que como a primeira adestrador tiña claro que era o meu futuro, non? E volvín ao filial e a verdade é que fixemos nese momento o Valladolid era moi pobre porque estaba na segunda división, o filial non é un equipo que se lle facía moito caso e atopeime con unha das mellores xeracións de xogadores que encontrei. Creceron moitísimo, rematamos quintos na liga e foi ese pasiño máis que necesitaba na miña carreira. Tamén unha vez entraches filiales, e bueno, sabemos que estaban para reforzar os primeros equipos e tal, entón, evidentemente ti queres facer o teu traballo, queres ter bons resultados, queres para algo te contratan, moi ben. Entón, até que punto pode chegar a frustrar, fastidiar que teven os mellores para rellenar unha convocatoria para que ao final esos xogadores ao mellor non disputen un minuto e contigo pois, podían facer un bo traballo no filial? Chega a fastidiar un pelín, a frustrarte? Eu penso que o primeiro que tens que facer como adestrador cando chegas a un filial é pensar que estás para que o clube crezca, para que os xogadores crezcan e para axudar o primeiro equipo. Porque a realidade é que se nós estamos ali é porque existe un primeiro equipo que é o que os alimenta a todo o fútbol base e a todo o segundo team. Entón, nese momento, cando ti xa tes asumido iso,
é máis fácil de dixerir situacións que a ti egoístamente gustaría poder contar con os xogadores, neste partido é moi importante e non vou poder contar con estos xogadores, entón non estou tan forte, pero é a realidade que tes como adestrador de filial. Tamén Asumido. que tes xogadores de moitísima calidade que se non foran porque están nun filial non poderías contar con eles porque estarían no outro lado, non? Entón, é unha balanza que tes que equilibrar e despois é moi importante a relación que teñas co adestrador do primeiro equipo que podas falar con el tamén deste tipo de cousas. Sentirse realmente, se necesitas ese xogador, eu traballo para ti, eu traballo para o adestrador do primeiro equipo, para o clube e para o adestrador. Voulle axudar en todo o que poda. Esta semana non necesitas este xogador. Nos tivemos a situación, no primeiro ano con Brais Méndez, comenzou a xogar con nós, traballamos con el, a verdade é que estivo, penso que foron as 6 primeiras xornadas de Liga a un nivel altísimo, e Juan Carlos Unzúe, que é un tío triple A, é un tío top, empezou a contar con el. Polo tanto, tamén é un mérito de todos os adestradores que estiveron na canteira, de todo o clube ou todo o proceso de formación que fixeron con el, e do propio xogador, por suposto, e o adestrador do primeiro equipo dalle oportunidade. Penso que eso tamén é un pequeno éxito, pero está claro que eso non pode ser a excusa para non gañar partidos, porque temos unha plantilla no que tenemos que seguir gañando partidos. Que é máis difícil porque se notes un xogador bo seguro? Por suposto que sí, pero temos que comprender que cando estamos nun filial, esa é a realidade que nos toca vivir, non solamente no Celta, senón en todos os equipos. Bueno, Rubén, yo ya te voy a meter más en detalle en el Celta B. Llegaste la 17-18, la temporada 17-18, después de aquel filial que llegó a jugar contra el Valencia Mestalla en el playoff de ascenso, y llegaste a un filial que ahora miras nombre por nombre, es un filial con jugadores que están en previsión, Kevin, Brais, también habían bajado Iván Villar, Dracic, estaba Dani Molina, tenías a Diego Allende que está en segunda con el... Jorge Iglesias no estaba ese año ya, ¿no? Ya no estaba ese año con el filial. Era un grandísimo filial, Rubén, lo cogiste, lo llevaste al playoff de ascenso y al final, después de una gran eliminatoria contra el Marbella, donde Barreiro se llenó, conseguisteis pasar en penaltis allí en Marbella. ¿Cómo quedó esa espinita quedando fuera en Cartagonova? ¿Cómo se llevó toda esa temporada y cómo se llegó a ese final de temporada? Pues fue un año difícil. Fue un año difícil porque es cierto que el Panda Team había dejado las expectativas tremendamente altas y lo que tenemos que entender la gente que estamos en el fútbol es que los filiales son cíclicos. Es complicado mantener un ciclo del filial durante muchos años porque al final los jugadores buenos que están destacando y que hacen las cosas bien dan el salto al primer equipo o cumplen por edad, entonces hay una renovación. Entonces los ciclos en los filiales son mucho más cortos que en otro equipo en el que puedes mantener un bloque. Nosotros nos encontramos que prácticamente el 60% de la plantilla cambió, los futbolistas más importantes, los Borja Iglesias, Gus Ledes, Borja Fernández, Icham, que había hecho muchísimos goles también, Roger Riera, salieron del equipo y futbolistas que eran un poquito más jóvenes o que no habían tenido tanto protagonismo, pues se quedaron en esa plantilla. Pero desde el principio encontramos mucho ese modelo de juego, que era un modelo de juego, la verdad, que muy espectacular, muy ofensivo, atractivo, y nos pusimos rápidamente, pues bueno, en los primeros puestos. Luego la baja de Brais, o el ascenso de Brais, bajamos un poquito el rendimiento, y es cierto que acabamos la temporada con una sensación brutal. Creo que ganamos 9 de los últimos 11 partidos, con un empate de por medio. Llegamos a la eliminatoria, llegamos con el sentimiento de que podíamos ascender, con lo complicado, que realmente es muy difícil porque hay grandes equipos. Pero como llegamos en ese momento tan bueno de forma, es decir, con ese nivel de confianza, autoestima, de sentir nuestro ADN tanto, sentíamos que podíamos ascender. La eliminatoria en Marbella fue precioso, el partido de ida con Barreiro completamente lleno, hicimos un 2-0. Allí, pese a hacer un buen partido, nos empataron a 2 en la segunda parte y después pasamos a penaltis. Y en Cartagena, pues yo creo que nos faltó ese puntito de suerte en casa, que creo que fuimos mejores que el rival, tuvimos un par de ocasiones, esos partidos están igualados, y allí, pues bueno, nos marcaron el minuto 2 o 3 y tuvimos un par de acciones que con el 1-1 hubiéramos pasado, pero nos quedamos a las puertas, ¿no? Pero sobre todo el sentimiento de familia que se creó, y yo creo que si preguntas un poco a esos futbolistas que habían estado esa temporada,
de sentirnos fuertes, de sentirnos que todos éramos prácticamente uno, yo creo que es una de las cosas, uno de los momentos bonitos, ¿no? Y después orgulloso de que futbolistas como Kevin o Brais Méndez pues pudieran dar ese salto a la primera plantilla en ese año inmediatamente posterior. Si me dejáis, compañeros, yo quería enlazarle otra pregunta a Rubén, y es que el año siguiente fue en contraposición al revés, ¿no? Porque el equipo no carburaba, al final el equipo acabó jugando el playout de descenso y fue un playout también muy, muy bonito, ¿no? Porque al final el equipo consiguió salvar la categoría gracias a los goles de AP, uno en Barreiro y otro en el Collao. ¿Cómo fue de una temporada a la otra, como dijiste tú anteriormente, ese cambio de ciclo que hay en el final cada temporada, ¿cómo decirlo? Ese cambio, ¿no? Porque de estar jugando el playoff de ascenso a segunda a salvarte por no caer a tercera. Pues yo te voy a ser sincero, yo creo que teníamos un buen equipo. La verdad que creo que teníamos un buen equipo. Creo que habíamos incorporado buenos futbolistas, creo que habíamos dado continuidad a otros que habíamos podido retener. Pero para mí se juntaron dos situaciones muy concretas. Una fue que las expectativas ya sentíamos la obligatoriedad de jugar el playoff. Es decir, ya el club, no como club, sino yo creo que todo el entorno, decíamos, venía el Celta de 2 años consecutivos de hacer playoff, el tercero como que está hecho. Y si vemos la historia de los filiales, es muy complicado ya el haber hecho 2 años consecutivos, ¿no? Ya el tercero hubiera sido brutal. Pero aún así empezamos muy bien, creo que la jornada 7 éramos líderes. Y tuvimos algo que nos golpeó, una doble circunstancia que nos golpeó mucho, que fue que Dennis Ecker, el delantero alemán, subió al primer equipo con Mohamed, y por otro lado a Manu Apé, que estaba a un nivel de forma brutal, no sé, había hecho 5 goles en las 7 primeras jornadas, le detectaron un problema cardíaco, sí. Y estuvo parado durante 7 meses. Entonces no contábamos con ninguno de los dos delanteros, que no es excusa, porque lógicamente teníamos otras alternativas, pero se fue juntando. No ganamos, hicimos un buen partido, no encontrábamos el gol, la presión porque realmente queríamos estar arriba pero no éramos capaces, y llegamos a la situación. Solo en la última jornada entramos en play-out, es decir, estuvimos todas las semanas en salvación durante todo el año y justo esa última semana entramos en play-out. Y la verdad que esas 2 últimas semanas probablemente fueran las de más estrés de mi carrera deportiva. No por el hecho de jugar un play-out, que ya lo había jugado con el Eldense, pero veníamos de abajo y era como un milagro salvarlo y lo conseguimos, sino por lo que el Celta representa dentro de lo que soy yo como aficionado, he sido en su momento, como profesional. Yo soy de Vigo, con la responsabilidad que yo sentía en ese momento por no descender al equipo. Es decir, para mí era algo más que no descender a un equipo, era no descender al equipo de mi ciudad, del que soy fan y al que quiero. Entonces era un nivel de estrés muy brutal para mí. La verdad que salió bien, hicimos 1-0 y 0-1, ganamos los 2 partidos y nos salvamos, y la verdad que la liguilla fue brutal, pero ese fue uno de los motivos, ese estrés final, de cuando se nos ofreció la renovación para un tercer año, el pensar que había tenido un desgaste tan grande esa temporada, ese final de temporada, que entendía que lo mejor para el club y para mí era hacernos un hasta luego. Ojalá algún día vuelva al Celta, porque al final es mi casa, pero era el momento de separarnos, de haber dejado al club, hacer un playoff y haber dejado al club en la categoría, yo buscar otra experiencia y que el club también, pues bueno, viera alguna otra alternativa de cara a la siguiente temporada. El siguiente año no fue bueno, es cierto que no fue bueno, fue un año complicado, con destitución, al final llegó Onésimo y el club se salvó, pero bueno, esa fue un poco también los motivos, que esto no se lo contaba a nadie, esto es exclusivo a vosotros, un poco por el motivo por el que preferí coger un poquito de aire y liberarme de toda esa tensión y toda esa responsabilidad que implicaba cuando uno entrena al equipo de su ciudad y del que realmente siente, pues eso se multiplica por 2 el estrés, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Claro. Y respecto a lo que comentaste de que, claro, tú trabajas para un primer equipo, normalmente. El segundo equipo está para... Lo que pasa que hay veces que se da una circunstancia, que yo creo que está pasando ahora, que un jugador no cuenta
para el primer equipo como titular, pero que en el segundo equipo, que me dio cuenta para el primer equipo que entrena con ellos, lo que pasa que para un segundo equipo no está entrenando contigo todos los días. Entonces, muchas veces se encuentran polémicas de jugadores que dicen, joder, no está jugando con el Celta B y está entrenando con el Celta, ¿qué pasa? Yo te entiendo a ti como entrenador de un filial que puede ser, es que este tío no está entrenando conmigo cada día, o como ahora puede pasar con Onésimo, como pasó con muchos jugadores que jugaban con Óscar en primera, por ejemplo. Claro, tú dices, tienes que tener comunicación con el primer entrenador, evidentemente que sí, pero claro, si el Celta B va mal, el pescuezo que va a rodar es el del entrenador del Celta B. Y al final eso es muy difícil de gestionar, o sea, tú tienes un jugador que no está contigo toda la semana y supuestamente, como entrena con el primer equipo, pues tiene un nivel superior, pero tú no lo puedes poner realmente porque no está en tu dinámica, no está igual, tú estás trabajando con otros jugadores toda la semana y al final eso también se le achaca mucho a los entrenadores de los filiales. Y yo creo que es un poco injusto porque, claro, a ti te dan una dinámica de trabajo, un jugador que no está contigo toda la semana y luego te exigen que juegue. Y eso es muy difícil. Y tú, claro, te dirán, claro, tiene que jugar este chaval porque tú te debes un primer equipo. Y te debes un primer equipo, sí. Pero realmente, si el B va mal, la cabeza del entrenador va a rodar igual. ¿Eso cómo se puede gestionar? Claro, es que tú lo pintabas antes, lo dijiste muy bien. Yo tengo que tener comunicación con el primer entrenador, sabes que esto es un filial, lo que tenemos que hacer es nutrir de jugadores el primer equipo, pero claro, se te dan estas circunstancias y al final, si el equipo B va mal, la cabeza que va a rodar es la tuya. Totalmente. ¿Eso cómo se puede gestionar? A ver, partiendo de que es muy difícil, que creo que ahí estás acertado, es una situación muy compleja, Sí. yo te puedo contar mi experiencia. A mí nunca me han impuesto ningún jugador que tuviera que jugar o no en el filial. Y aquí, como nos estamos sincerando ya hace 2 años de todo, puedo decir las cosas. Nunca me lo han impuesto, a mí particularmente. Ahora bien, cuando Bryce, por ejemplo, que es el caso que más estuvo con el primer equipo, yo sentía, y creo que a ojos de todo el mundo sentíamos, en su caso, que era un futbolista que no entrenaba con nosotros, entrenaba el día previo cuando jugaba con nosotros, que al final solo jugó 8 o 9 partidos en la liga regular, pero su nivel era tan superior en ese momento o nos aportaba tantas cosas que era un futbolista que yo entendía que había que introducirlo y creo que a efectos de todos los futbolistas también compañeros entendían que era un jugador que sumaba, ¿vale? Además se sumaba que yo con Juan Carlos tenía muy buena comunicación, entonces cuando tienes muy buena comunicación con el míster del primer equipo es mucho más fácil, bueno, ayudaros entre ambas partes, ¿no? Yo creo que es mucho más sencillo. Pero es cierto que sí que se pueden dar situaciones mucho más complejas. Pues que un entrenador vea a un futbolista que cree que es muy bueno, pero el entrenador del filial piense que otro es mejor y suba a entrenar con el primer equipo un jugador que pienso que no es el mejor para esa posición, ¿no? Pero eso se puede dar. Y ese jugador no entrene durante toda la semana y cuando baje un día previo juegue suplente. Pues puede ser. Es decir, es complicado, después hay que ver qué intervención puede tener el club o no puede tenerla. Son situaciones que yo creo que cada caso hay que analizarlo al detalle. Es decir, no son casos, no es todos los jugadores que suban al primer equipo y después bajen tienen que jugar. No. Creo cada situación, este futbolista por estas circunstancias entendemos que ha subido y debe bajar y el entrenador puede decidir lo que quiera, que juegue o que no juegue. Si tan bueno es para estar con el primer equipo, lo normal sería que pudiera jugar en el segundo equipo, ¿no? Pero como estas son decisiones, hay veces que a un entrenador le gusta mucho un futbolista y al del filial no le gusta tanto, pues entras en ese tipo de conflictos, ¿no? Lo que está claro es que los entrenadores del filial también nos jugamos el puesto en muchísimas ocasiones y esa es una gran dificultad, ¿no? Pero creo que también se nos valora muchas veces, aparte de por los resultados, no exclusivamente por los resultados, sino también por la capacidad que tengamos para formar y mejorar a los jugadores, ¿no? Entonces yo creo que es esa dualidad. Pero lo que te quiero decir es que cuando tú asumes un filial, sabes que estas cosas te van a pasar. Es decir, asumes el riesgo de que esto te vaya a pasar. Va en el contrato. No va en el contrato, pero tú lo estás asumiendo. Asumes que si el míster del primer equipo te dice me quiero llevar a estos 4 futbolistas porque los necesito, sabes que no vas a contar con ellos, ¿no? Gajes del oficio, sí. Es decir, también tienes otras ventajas. Normalmente tienes más medios, más instalaciones que algunos otros clubes. Bueno,
tiene su balanza, ¿no? Pero yo creo que la clave es analizar caso por caso, cada caso es diferente, intentar tener la mejor comunicación posible, si se puede, con el míster del primer equipo. Por ejemplo, nosotros con Mohamed teníamos muy poca comunicación. Es decir, entonces era mucho más difícil ese tipo de situaciones. Con Unzue, mucho más comunicación. Te pongo ejemplos de, entonces, cuanto más comunicación tienes, más facilidad también. Oye, mister, si no vas a contar con, si tú a principio de semana hablas con el mister y le dices, ¿no vas a contar con este jugador para el fin de semana? Pues probablemente no, va a entrenar conmigo hasta el jueves. Vale, pues yo viernes y sábado puedo contar con él. Bueno, ya puedes planificar un poco toda tu semana de entrenamiento también sabiendo cuándo vas a poder contar con esos jugadores, ¿no? Yo creo que comunicación, individualizar casos, intentar tener el mayor sentido común también, que el sentido común a veces nos ayuda a estas cosas. Te quiero preguntar, un pouco por outro lado, que tal a experiencia de traballar con un tío con carreira tan dilatada como Benito Floro, en arriba no estranxeiro. Que sacaches de aí, claro? Pois a verdade saquei un pouco a enfermedade polo fútbol. Porque Benito é un pouco enfermo do fútbol. Por eso te digo. Se te pongo anécdotas, el gustalle moitísimo analizar os partidos, darlle voltas ás cousas. Podíamos estar na súa casa, polo exemplo, unha tarde, 4 horas para ver o mesmo partido unha vez e outra vez. Eu lle dicía, pero Benito, xa o vimos. Non, pero vamos contabilizar agora cantas situacións de saque de banda, a bola é para nós, porque naquel momento non había tampouco tantas estadísticas, nin tan... Entón, o facíamos nos a man. Podíamos decir, sacou a banda en tres cuartos de campo. A bola foi para nós, non foi para nós. E podíamos estar 4 ou 5 horas co mesmo partido a analizar. Pois outra cousa moi boa, el tiña moita experiencia na xestión de grandes clubes. Polo tanto, aprendes a ser un pouco político tamén. Aprendes a darche conta que a profesión de adestrador non solamente é o traballo no campo, o traballo no terreo, cos xogadores, os plans tácticos, os análisis do rival, senón tamén que é importante que relación tes cos medios de comunicación, que relación tes coa xente que te vai cortar a cabeza ou te vai subir o soldo. Entonces, hai que saber traballar tamén de todo nese entorno, non? E Benito, nese sentido, era moi crack, porque xa había adestrado na primeira división, había adestrado no Real Madrid, cando te adestrado no Real Madrid. Se non contaba ese tipo de cousas, pois é difícil. E foi unha aprendizaxe con el moi boa. E despois, a nivel vital, foi tamén tremenda polo feito de estar no estranxeiro, nunha cultura totalmente oposta á cultura nosa. Despois tamén tiven que aprender, nese caso, aprendín francés, porque eu falaba cos xogadores en francés, e despois un pouquiño de árabe tamén, as cousas básicas, como a cora, mira bola, todo ese tipo de cousas moi básicas que podemos falar no inmediato no campo, ¿no? Entón, foi unha experiencia brutal nese sentido. Moi ben. Javi, non te queda moito, Sí, es que, bueno, ahora hace su corte, es que quedan 2 minutos de reunión, pero tengo un par de preguntas más, o sea, tengo más preguntas que hacerle a Rubén. Por favor. Bueno, ahora cuando, sabes, el editor ya corta. Bueno, Rubén, yo te quería preguntar, el otro día tuvimos en el podcast a Sergio Carreira y fuiste tú el técnico que le dio la oportunidad de debutar, y además creo que también le diste la oportunidad de debutar a José Fontán, que ahora están dando tan buen rendimiento no solo en el filial como en el primer equipo. ¿Qué se siente tras ver a esos jugadores que pasaron por tus manos ahora dando ese gran nivel? O primeiro que eran 2 xogadores moi bons. É dicir, eu non lle din oportunidades, senón simplemente eran moi bons, entonces tarde ou temprano tiña que poñelos a xogar. Despois, como un día estaba a rir con Cristian, o preparador físico, que ten moitísimo cariño, que traballou con eles un par de anos antes, e decía, eu fun o único adestrador do Celta que puxen a Sergio Carreira de suplente. Porque eu, ao principio do ano, tiña moitas... Estaba a discutir moito con Carreira, non a discutir, senón estaba a presionarlle moitísimo, porque el ten moitísimas cualidades, é un xogador que pode, é un proxecto de xogador que podes chegar a ser top, porque ten cualidades que non ten moitos laterais
no fútbol, pero ao principio de ano era moi mal defensor. Entonces eu estaba a traballar moitísimo con el, a insistirle que para ser o defensa empeza por D que defender. Despois fais moitas cousas vos con balón, pero tens que aprender a defender moitísimo. Claro. ¿No? Entón, penso que ata a xornada 20 non xogou connosco, non xogou titular connosco. Pero claro. Xornada 20 que xa estaba a un nivel aquí de alto, eu dixen, vai para dentro, e acabou a liga como un auténtico tiro. Xogou os últimos 18 partidos ou 20 partidos a un nivel moi alto, non? Pero como lle digo eu, porque sempre cando falo deste tipo de cousas, os xogadores hai que darlle esa oportunidade cando están no momento preparados. Probablemente se eu hubiera dado esa oportunidade moitísimo antes, non hubiera chegado ao nivel que chegou ao final de liga. Pero el traballou, tivo que facer tamén unha reflexión sobre si mesmo, que cousas tiña que mellorar, claro. Que cousas tiña que mellorar. Eran dos futbolistas que ellos mismos se ganaron el derecho a poder estar en el filial. Carreira le costó más inicialmente por las exigencias que yo le pedía, pero acabó a un nivel realmente increíble. Y José sí que entró un poquito antes, fue alternando más titularidades y suplencias, y también jugó partidos muy importantes, incluso en la posición de lateral izquierdo tuvo que jugar alguno, cuando nosotros, pues bueno, éramos un equipo que a veces salíamos con esa línea de 3 con un lateral más bajo y aprovechamos sus capacidades para encontrar las siguientes líneas a través del pase y bater líneas, y también fue sumando esos minutos, ¿no? También debutó Iker Losada con nosotros ese mismo año. Bueno, intentábamos que cuando vemos futbolistas de talento que puedan tener su pequeño momento, ¿no? Pero sin precipitar los procesos, ¿no? A veces estamos un poco obsesionados ahora mismo en el fútbol actual, que parece que con 18, si no están en primera división, ya no van a ser futbolistas, ¿no? Yo creo que esto va, que cuando realmente estén preparados, vamos a meterlos ahí, van a competir ahí y van a aprovechar la oportunidad. Yo creo que el hecho de llegar en el momento adecuado es una de las grandes virtudes. Y hay futbolistas que maduran y llegan a los 23, otros lo hacen a los 19, y como el caso de Kevin Vázquez, que es un auténtico fenómeno, sí, y que lo ha ganado él mismo, ha llegado a los 25, ¿no? Y es igual de válido que el que va a llegar a los 19, ¿no? Entonces hay que adaptarse al momento de cada uno y cuando uno esté preparado. Yo, hablando de más nombres, te quería preguntar por Iván Villar, que era otro portero que tuviste tú en el Celta B, y ahora, pues el año pasado dio el salto a jugar en Previsión, que ya había debutado anteriormente, pero sí es verdad que el año pasado se hizo fijo, entre comillas, con el primer equipo tras la lesión de Rubén, y este año va a tener que hacerlo las últimas jornadas, además de empezar también esta temporada jugando titular. ¿Cómo ves tú a Iván Villar de portero? Porque sí que es verdad que a mí me parece un gran portero en el Celta B. Es más, tuvo creo que 5 jornadas sin batido, ¿no? Me acuerdo que había estado una época sin recibir gol. Y la afición está esa duda si es un portero que aún necesita un poco de experiencia en segunda para dar ese salto, o ¿cómo lo ves tú? Nosotros es un portero con el que yo conté la segunda temporada. La primera estaba solo en dinámica de primer equipo, la primera sí que entrenaba con primer equipo, pero jugaba con nosotros. Y para mí ha respondido muy bien el tiempo que ha tenido que jugar. Es decir, ha tenido el hándicap de que llevaba muchos partidos en la final, le ha costado acumular experiencia en categorías, no la había acumulado en segunda y no la había acumulado en primera. No es fácil ponerte en esa primera división a jugar. Lo hizo el año pasado en una situación crítica cuando el Celta estaba, y creo que mostró la madurez, y yo creo que es un portero que ahora mismo solo va a ir hacia arriba, porque al final lo que necesita son minutos, lo que necesita es sentirse seguro en sí mismo. Creo que con cualquier entrenador de la base o incluso del primer equipo que hables, todo el mundo te va a hablar de las capacidades técnicas, tácticas y físicas que tiene, que son realmente buenas, y lo que necesita es esa confianza y ese acumular minutos jugando, ¿no? Entonces, si ahora lo va a poder hacer en esa primera división, creo que es su momento para demostrar que está más cerca de Rubén que lo que piensa mucha gente, ¿no? Porque yo sé que la gente es bastante crítica con él, y es su momento, le ha llegado la oportunidad. El año pasado creo que cumplió una situación tremendamente difícil y la cumplió y le sacó adelante, se ganó esa segunda oportunidad, ahora le ha tocado, y creo que es su momento para demostrar que puede estar en esta plantilla de primera división,
que puede cada día competir más con Rubén, que está a un nivel brutal, eso también hay que decirlo, y ese es su momento. A partir de ahí, pues lógicamente vendrá la evaluación. Rubén, ti non crees que igual Iván Villar debería foguearse nun equipo de segunda división como fixo Joel no Club Deportivo Lugo para poder probarse poder seguir evolucionando no primeiro equipo do Celta? Agora mesmo xa temos a proba, xa vamos a testar nestos partidos de Liga, por lo tanto, a conclusión, penso que despois destes partidos de Liga, porque agora está Rubén lesionado, penso que é o momento xa de sacar conclusións. E xa os expertos na portería e xa o clube terá que tomar a decisión se é suficiente que poda xogar por tempada 8 ou 10 partidos, porque agora mesmo pensan que está por debaixo de Rubén, ou a súa idea é que salga cedido, acumule máis minutos para voltar noutro momento con moitísimo máis nivel. Non penso que agora mesmo pois, é un momento crítico no bo sentido para poder tomar esa decisión en función do nivel que vaya mostrando. Eu te queria preguntar, os Celta sabemos de sobra que é un equipo de canteira, que temos un mogollón de xogadores da casa e tal. Que opinas con que o seleccionador Luis Enrique non leva ningún xogador do Celta á selección? Pero normal? Ou é que hai moitos mellores xogadores que os que nos temos ou como vesti iso? Bueno, penso que o caso de Iago Aspas penso que é o máis flagrante, ¿no? Nese sentido. Penso que Iago comenzou... Penso que Iago é un xogador, partindo disto, é un xogador de selección española. O seu nivel é de selección española. Dentro diso, é certo que agora mesmo non está no seu mellor nivel e probablemente non cuadrou moi ben a chamada selección no seu momento, pero para min é o mellor dianteiro nacional que existe. Entón, eu penso que o mellor dianteiro nacional que existe, aunque non este no seu mellor momento, debe estar. Esa é a minha opinión. Despois... Habla, sí. Termina. Despois, penso que o feito do co Celta non acabe de estar nos postos de arriba, é dicir, non falo no primeiro ou segundo lugar, falo peleando por Europa League, todo este tipo de cousas, non permite que xogadores como Brais, como Denis, como Hugo, como Rubén, den un paxiño máis, non? Eso un pouco. É máis sinxelo e tamén, lóxicamente, se un xogador compite en competicións europeas, gana tamén bagaxe e experiencia a hora de competicións internacionais, non? Entón, é máis sinxelo levar ese tipo de xogadores. Ya, pero tú no crees que, por ejemplo, en el caso de Iago Aspas, yo creo que es simplemente un tema de edad. Yo creo que Luis Enrique se dio cuenta de que España, en lo que es mi opinión, no tiene nada que rascar hoy en día en la Eurocopa, sobre todo pensando porque, a ver, está llevando chavales jóvenes, está haciendo un equipo de futuro, yo creo. Y yo creo que por eso no lo lleva, porque simplemente está pensando en el futuro. Es plenamente consciente de que España hoy en día no tiene nada que hacer en la Eurocopa, porque no la vamos a ganar, ya te lo digo yo ahora. Y está pensando un poco en el Mundial, que aparte, como es en Qatar, va a ser en 2022, pero en invierno, y yo creo que no lo lleva un poco por ahí, porque tú dices, está un poco el único que le ganas. Mira, hay dos delanteros ahora mismo en España, que son Iago Aspas y Gerard Moreno. Son los únicos que se aguantan la comparación, en mi opinión. ¿Qué pasa? Que uno es mucho más joven. Simplemente eso. Pero realmente dices tú, ahora mismo Iago Aspas está bajo de forma, pero eso no lo lleva. Iago Aspas estuvo en un estado de forma espectacular. Hubo una convocatoria de la selección y tampoco lo llevaron. Y eso es, yo lo entiendo simplemente como que Luis Enrique mira a largo plazo y sabe que España hoy en día en la Eurocopa no tiene nada que hacer y que mira un poco a largo plazo. Yo es la única explicación que le encuentro, porque realmente, futbolísticamente, estuvo saliéndose y siendo literalmente, si no quieres el primero, el segundo, por detrás de Gerard Moreno, mejor delantero de España, y no lo llevó, aunque ahora esté bajo de forma. Estuvo bien de forma en la anterior convocatoria y tampoco lo llevó. ¿No crees que va sobre todo por un tema de edad? Yo eso es lo que opino. La verdad es que no sé lo que piensa Luis Enrique. Quiero decir, puede ser cierto que él está rejuveneciendo la selección, eso es verdad, pero sí estoy en desacuerdo en que ni mucho menos creo que dé por perdida la Eurocopa. Es decir, porque al final los entrenadores
nos jugamos el puesto cada semana, me refiero, y en este caso es una competición internacional, se hace cada 4 años, por lo tanto van a ir otra cosa es que no parta como favorita, pero el fútbol, si Grecia ha ganado una Eurocopa, ¿cómo no la va a poder ganar España? Me refiero, pero sí que puede ser que el tema de edad ya él quiera rejuvenecer tanto, pero para mí, en mi opinión, tú puedes rejuvenecer la selección, pero Yago Aspas es un jugador definitivo, para mí es el mejor delantero de España actualmente, por lo tanto debería estar, aunque tú lo acompañes luego de algún jugador más joven, porque al final vas a llevarte 3-4 delanteros a la convocatoria final, me refiero. Entonces, algo de experiencia también tendrás que aportar. Es un poco mi opinión, pero puede ser uno de los motivos que Luis Enrique... Luis Enrique es cojonudo y es un súper entrenador, pero también sabemos que es cabezón. Es que yo, si no es por el tema de la edad, es que no me explico por qué no lo lleva. Si no me lo explico por ahí, es que no hay otro motivo, ¿eh? Bueno, Rubén, yo te quería preguntar por un jugador que también estuvo en el Celta B cuando tú estabas, que sigue en el Celta B, como es Alberto Solís, que tuvo lesiones de gravedad, que es un chico muy luchador, que siempre vuelve mejor de lo que estaba antes de la lesión. ¿Tú cómo ves a Alberto Solís como futbolista? Que a mí me parece que tiene unas cualidades increíbles, me parece un grandísimo jugador. ¿Y cómo lo ves tú? Lo primero, que es un profesional top. Ya te digo, a mí es un futbolista que siempre me ha encantado. De hecho, salió de juveniles en el año que jugamos playoff y fue el único futbolista que saliendo de juveniles empezó a jugar titular la liga. Hasta la jornada 9, que se lesionó, había jugado prácticamente todos los minutos, todos los partidos titular. De hecho, yo cuando no me gusta regalar a los chicos que salen de juveniles muy rápido las titularidades. Y me acuerdo hablando con mi segundo en uno de los últimos partidos de pretemporada, y decía, es que a Solís no lo quiero poner está muy bien, pero quiero que se lo gane todavía más, no quiero ponerlo tan fácil, quiero aguantar un poco más, vamos a ver si la jornada... Pero lo estaba haciendo tan bien, estaba dando tal nivel, que era imposible no ponerlo a jugar, ¿no? Derribó todas las puertas que se podían en ese momento, ¿no? Después lo mantuvo, tuvo la mala suerte de la lesión, la verdad que ha tenido bastante, en ese sentido, bastante desgraciado, pero tiene una mentalidad privilegiada. Es decir, el nivel técnico, el nivel de entendimiento del juego lo conocemos, pero además tiene esa capacidad para levantarse otra vez y volverse a levantar. Y creo que cada año incorporando cosas nuevas a su juego, ¿no? Por lo tanto, es un futbolista que yo creo que es un futbolista de futuro, realmente de futuro. Y bueno, quería hacerte otra pregunta acerca del Celta B, y es que este año en Barreiro no están teniendo buenos resultados, la temporada está siendo muy buena, y a falta de un partido que queda, se habla dentro de la afición que Barreiro no ayuda al juego del equipo, que es un juego alegre, un juego bonito, un juego que ya arrastraba desde que tú estabas en el banquillo del Celta B. ¿Tú crees que sería mejor en este caso jugar en Balaidos que en Barreiro por las dimensiones del campo? Porque es diferente jugar en Pasarón que en Riazor, que en Barreiro, que en Ovao, es diferente. ¿Cómo lo ves tú ese tema? A ver, yo creo que es un análisis un pelín más profundo, en el sentido de, por ejemplo, nosotros el año del playoff, los números los hicimos en casa. Me refiero, fuimos uno de los mejores locales de la categoría. Porque nosotros quizás teníamos un fútbol dentro de esos fútbol estéticos que puede haber, ¿no? Atractivos. Quizás el fútbol ahora mismo del Celta B es más vertical que lo que era el nuestro, ¿no? Nosotros teníamos un fútbol un poco más, las posiciones eran un poco más largas, aunque acabamos atacando y acabamos generando un volumen ofensivo alto, elaborábamos un poco más, nos juntábamos más en campo rival. Ahora el equipo de Onésimo en este caso es mucho rock and roll, ¿no? Claro que se la pasan, claro que atacan mucho, pero es todo mucho más vertical. Y Barreiro es cierto que es un campo pequeño de dimensiones, eso sí, está en un estado casi siempre perfecto, y los rivales tienden mucho a, como el campo es pequeño, venirse atrás, tener mucha densidad defensiva, defender cerca de su portería, y tú no puedes aprovechar en este caso el estilo que está teniendo el Celta de ahora mismo, esos espacios, esa velocidad, esas acciones tan rápidas, ¿no? Nosotros, como quizás hacíamos algo un poquito diferente dentro de ese fútbol ofensivo, sí que elaborábamos más, tardábamos más en atacar, pero llegábamos en mejores situaciones, ¿no? También es cierto que este Celta B ha sacado mejores resultados fuera de casa de lo que lo decíamos nosotros, en contraposición, ¿no? Entonces sí que puede ser que el hecho de
de jugar en un campo de unas dimensiones donde hay muchísimos más espacios, le pudiera beneficiar también por el perfil de futbolistas verticales, rápidos que tienen ahora mismo en plantilla, y les dificultar a los rivales que no tuvieran tanta densidad ni pudieran defender tan atrás, porque al final hay muchos más metros que defender, ¿no? Una porra para domingo. Uf, partido muy difícil. Mira, yo no lo voy a ver porque siempre que veo soy gafe. Entonces, No lo mires. El otro día me puse una cervecita, unas olivas antes del partido, Celta B, Deportivo de La Coruña. Dije yo, esta es la nuestra. Esta es la nuestra para hundirlos. Y su puta madre. Esto se fue. Echaste la primitiva ese día, ¿eh? 0-3. Cuando venía haciéndolo espectacular. Entonces, el próximo día no lo voy a ver, pero creo que es un partido complicado porque el Coruxo en su campo es un equipo muy, muy difícil. Realmente muy difícil. Quiero que gane el Celta, como sea, de penalti injusto, lo que haga falta, pero creo que es un partido difícil. Creo que es un partido difícil y que hay que tener mucho respeto al Coruxo en ese sentido, porque además también hay que jugar con el aspecto emocional, que es la última jornada que necesitan los puntos. Creo que es un partido en el que el aspecto psicológico y la gestión de cómo se haga el partido va a ser, aparte de todo eso, aparte de lo táctico, bastante importante. Mira, y ya que estamos hablando del B, yo te quería preguntar solo las dos últimas cosas que te voy a preguntar yo es, dime, un jugador que te haya sorprendido para bien, que dijeras tú, que lo tuvieras tú y que dijeras, pues, y luego te sorprendiera, hostia, yo no pensaba que iba a ser para tanto, pero que te sorprendiera para bien. Que dijeras tú, hostia, este tío me cayó la boca. Eso uno. Y lo otro, por el tema de los filiales que estuvimos hablando antes, ¿qué opinarías? Es que yo soy partidario de hacer el sistema inglés de liga de filiales, que yo soy partidario de ello, pero bueno, tu opinión. A los buenos jugadores no me ha sorprendido ninguno, pero sí es cierto que hay un futbolista que me gusta muchísimo y que yo solo pude entrenar, no, es que era muy joven, entonces lo subí a entrenar solamente 5 o 6 veces, que es Gabri Veiga. A mí es un futbolista que me gusta muchísimo y creo que tiene un gran futuro, particularmente, de los que no conocía. Realmente brutal. Porque el resto, Sergio, José, el futbolista que yo tenía, Solís, todos ellos pues eran futbolistas que ya estaban muy valorados y todos sabíamos su nivel. Pampín, nosotros con 17 años jugaba en segunda B con nosotros, entonces más de lo que nosotros creíamos en él, no ha creído nadie. No sé si me queda alguno de los que... Iker Losada debutó con nosotros con 18 años, Lauti debutó con nosotros con 18 años también. Entonces son dos futbolistas que entendíamos que tenía. Y a Gabri sí que no tuve tiempo, porque todavía era un pelín más joven, no tuve tiempo de disfrutarlo, pero tiene muy, muy buena pinta. Muy buena pinta. Y lo del sistema inglés, yo creo que no se va a hacer aquí en España, es la sensación, sobre todo con la nueva reforma esta que han hecho, que nadie sabe lo que va a pasar. Segunda, pero sí. Eso no se sabe muy bien cómo va. ¿No va a ser pro? Por eso te digo que creo que ha sonado un poco a nos hemos inventado algo de la manga, pero no sabemos muy bien lo que vamos a hacer. Que eso sí que es un desastre. Sí. Y bueno, yo creo que la Liga de Filiales tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? La parte buena es que por un lado, al final compites contra equipos y en unas instalaciones, unos campos top, por lo tanto se acerca más al fútbol profesional. Y por otro lado, tengo la sensación también de que como negativo, quizás compites contra equipos todos inexpertos. Entonces, el adquirir la experiencia sí. quizás sea más tardía, ¿no? Entonces, yo creo que tiene su parte buena y su parte mala. Al final, pues lógicamente te ahorrarías campos sintéticos en muy mal estado que no se acercan tanto al fútbol profesional y a determinadas situaciones. Competirías contra los mejores jugadores jóvenes de todas las canteras, de todos los equipos, en este caso de Primera División, que estaría muy bien, pero por otro lado a lo mejor le faltaría el tema competitivo que yo creo que se adquiere, por ejemplo, en Segunda B, que te hace madurar más rápido, ¿no? El competir contra ese chico no sé, señor de 34 años. Perro viejo. Delantero perro viejo, que al central a José le ha venido muy bien en sus años para adaptarse a este tipo de cosas, pues bueno, creo que tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Al final creo que lo importante es formar bien a los chicos
trabajar bien con ellos, independientemente del formato de competición que tenga. Un jugador bastante perro viejo que tuviste tú en el Celta B, que era joven, era Iván Salvador, que siempre le gustaba el roce con el rival. Era un jugador que a mí me gustaba mucho. Sí, a Iván era un incomprendido, porque Iván es un caso muy curioso, porque es una de las mejores personas dentro del mundo del fútbol que yo conozco, más altruista, más generoso, más buen corazón, pero cuando llega al campo se transforma para defender a su equipo. Yo a veces discutía mucho con él porque decía, hay veces, con lo listo, con lo inteligente que eres, no sé cómo puedes a veces picar en determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, ha ido madurando. De hecho, el año, por ejemplo, que estuvo con nosotros, que arrastraba una fama muy grande, arrastró la fama, pero solo lo expulsaron una vez. Entonces, pues bueno, algo hemos ido ganando, ¿no? Y yo creo que poco a poco va madurando en su fútbol, sigue teniendo la misma picardía, que yo creo que no debe perderla, porque al final esa picardía de la calle también la hace especial, pero sí que teniendo un mayor control emocional sobre determinadas situaciones. Y bueno, te quería preguntar ya dos cosas para acabar. Una, bueno, sobre el partido del domingo, que es un equipo, el Coruso, muy bien trabajado por Michel Alonso, que es un técnico que a mí también me gusta bastante. Y la segunda, si te ves tú en previsión como Diego Martínez, que es otro técnico vigués, y a ver qué opinas sobre el tema. Bueno, empiezo por la segunda, yo trabajo, intento evolucionar y luchar para ser cada vez mejor, para tener mayores posibilidades de poder estar en donde quiero. Entonces, a partir de ahí creo que voy creciendo, bueno, que mi currículum cada día voy adquiriendo esa experiencia y voy teniendo esa evolución para poder acercarme más a los challenges que yo tengo y a las metas que yo tengo. Eso por ahí. Y qué mejor que siempre, pues bueno, el club que llevas, pues poder formar parte de él, ¿no? Y por otro lado, respecto al partido del Coruso, como comento, partido complicadísimo, creo que se va a decidir por pequeños detalles, una acción a balón parado, una individualidad, el control emocional que nadie de los nuestros, que nadie vaya demasiado precipitado, excitado, que no sea capaz de controlar ese tipo de situaciones, porque se van a dar muchos mini partidos en ese tipo de derbis, y a partir de ahí que también sonría un poquito la suerte, y ojalá podamos meternos en la pro, ya sea con un empate o con una victoria, me refiero, lo que haga falta, pero que podamos entrar, porque sería un pasito más de la cantera hacia adelante. Además, pienso que hay un buen equipo, que hay mucho fondo de armario este año. Si yo creo que destaca por algo es por el número de alternativas que han incorporado. Por lo tanto, creo que es un equipo que está preparado para dar el salto a la Pro. Pues... ¿Y a tu porra de ascenso, quen se vai subir? A segunda A. Sí, os tres primeiros que van a quedar este domingo. Os tres primeiros van ser Zamora. Está jodido esto, ¿eh? Zamora, Unionistas e Celta B. Sí. Pues sí, vale, sí, lo veo. Pues ojalá. Lo veo. Tampouco me compliquei moito, son os tres primeiros. Sí, no, pero bueno, oye, hai que mollarse, hai que dicilo. Bien. Por la miña parte, perfecto. Nos faremos forza dende aquí. Non o mires, eh? Te prometo que non vou mirar. Cógete la cerveza y las aceitunas, pero te pones una serie en Netflix. Otro partido también. Vou poñer outro. Vou poñer o Depor. Veña. Aí. Mira, Rubén, perdona, gustazo, una última ¿verdad? cosa que la quería preguntar y si no lo digo reviento, pero es que ya por lo que dijiste ya lo intuyo. ¿Te gustaría entrar algún día al Celta? Hombre, Por suposto, penso que eso xa o dixen moitas veces. Xa xo dixen o presidente un día, xa dixen acórdate de min, porque antes do que ti pensas vou voltar. Porque o presidente ten moito sentido de humor, aunque parezca unha persoa moi seria, tamén ten moito sentido de humor. E sempre quere estar, penso que unha das cousas máis grandes que podes ter como adestrador é facelo na primeira división, en o que ha sido o que es
que es fan, o que sentes, o que levas dentro, ¿no? Por lo tanto, eso sempre pues un sono que podes ter como adestrador. E para o que traballo no día a día e porque estou conformando tamén a miña carreira deportiva, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, acuérdate de Podcast Celeste cuando estés en el primer equipo tamén. ¿Eh? Seredes os primeiros, saltareime o community manager do Celta, o saltareime aí con Mosco. Sí. Está grabado, ¿eh? Ahí queda. Pues nada, Rubén, la verdad es que muchísimas gracias por haber dado esta entrevista. Sí. Creo que nos lo hemos pasado genial, como siempre. Has sido muy sincero con nosotros y lo que esperamos es que te lo pases bien con nosotros, que es lo que nos gusta, ¿no? Y ser un poco más desenfadado y no sea tan frío como la prensa habitual, ¿no? Tal cual, estuve muy a gusto. La verdad que hacéis sentir a las personas que puedan abrirse muchísimo más y decir las cosas como son, que yo creo que al final también el mundo del fútbol es lo que necesita, un poco de frescura y decir las cosas como las pensamos, que no pasa nada. Me refiero a que hay que ser un poquito más, menos políticamente correctos y decir las cosas como uno las siente. Y creo que este tipo de iniciativas como la vuestra, pues ayudan a ese tipo de cosas. Así que buenas noches, me voy a cenar, que hay que cuidarse y nada, y un placer haber compartido tiempo con vosotros. Hasta luego, Rubén. Chao. Muchas gracias.